Yo soy Juan José Garre, soy fisioterapeuta, especialista en medicina tradicional china, pues desde el 2006, que terminamos. Y nada, nos hemos especializado sobre todo, empezamos con técnicas relacionadas con la traumatología, pero al final termina viendo todo tipo de patologías. Exactamente, sobre todo el paciente viene por un tema musculoesquelético, pero al final terminamos viendo pues medicina interna, porque al fin y al cabo la acupuntura trata globalmente al paciente. Y la mayoría terminamos viendo trastornos psicoemocionales, que es lo que realmente la dolencia es el reflejo de ese problema emocional. Exactamente. Entonces, pues aquí hemos hecho un PowerPoint referente a cómo mejorar la salud con la medicina china. Hacer como una pequeña introducción del tema de la medicina china. Y entonces, ¿qué es la MTC? Pues sobre todo, pues esto ya lo conocéis, que es un método muy antiguo, que tiene, aquí pone más de 2000 años, yo diría más de 4000. Lo que pasa que realmente el primer texto de medicina china diríamos que fue en el 2200 a.C., en el Guandi Neijing, y ha ido evolucionando pues a lo largo de los años con nuevos textos que se han ido revisando, por ejemplo el Nanjing, que apareció ya en el siglo III después de Cristo, y luego ya pues los médicos antiguos que han ido pues poniendo cada uno su especialidad, como Huao Tu, por ejemplo, que lo conocemos, aquel médico que lo asesinaron pues, por envidia en parte, porque era el mejor médico en su época e incluso descubrió una técnica para anestesia, y nos ha dejado en herencia los puntos Huao Tu, no sé si los conocéis, estos que tenemos en la zona de la espalda, y, y nada, ha ido evolucionando a lo largo de los siglos y hasta ahora, pues por suerte, cada vez pues, se va integrando más en lo que es la medicina china y la medicina occidental, lo que ahora llamamos medicina integrativa. Entonces, pues sobre todo estamos en Europa por lo menos intentando que todo vaya integrándose. Cuando vas a China sobre todo es cuando te das cuenta que en los hospitales públicos trabajan con la medicina china. Y entonces al final, tanto la china como la occidental ya llaman integrativo a todo. Entonces, claro, para tratar una patología de cualquier rama, por ejemplo, me llamó mucho la atención en reumatología, un artrítico tos. Entonces lo que vimos fue que trataban el dolor en un momento dado con corticoides, porque claro, el dolor era inmenso, pero finalmente, diríamos, para amortiguar ese efecto del corticoide que sabemos que afecta al riñón, al hígado y machaca, pues le mandaban una formulación para limpiar ese hígado, por ejemplo, con plantas y como una fórmula como Xiaoyao, que limpiaba el filtro, el hígado, tonificaba bajo el estómago, y entonces le facilitaba o minimizaba los daños secundarios del corticoide, más luego acupuntura o fitoterapia. Entonces, claro, hacen una técnica combinada, que es lo bueno. Entonces, además, al mes vuelven a llamar al paciente, o sea, como mucho en la seguridad social les da un mes de tratamiento. O sea, tratamiento y al mes revisión. Sí, como debe ser. Y entonces, claro, así es como evoluciona y mejoran los pacientes. Entonces, la medicina china es solo acupuntura, pues no es solo acupuntura. Tenemos más técnicas. Lo que pasa es que aquí lo más conocido, hablamos de medicina china y decimos acupuntura. Sí, es muy importante, es la primera técnica o de lo primero que salió o de lo primero que empezó a funcionar, pero también tenemos, para los chinos es importantísimo la dieta, porque como dicen, sin la dieta
la patología no evoluciona, nos estancamos. Por eso, como dice el dicho, somos lo que comemos. Entonces, la dieta es fundamental para que el tratamiento sea lo más efectivo posible. Es una cosa que nos cuesta mucho en las consultas, porque claro, la gente está acostumbrada, o la mayoría tenemos lo que llamamos pacientes pasivos. Es decir, que vienen, resuélveme, pero yo no hago nada. Entonces, claro, no, exactamente. Entonces, como dice, nosotros somos como vehículos de ayuda, pero si el paciente no pone de su parte, pues lógicamente no funciona como debería o con la eficacia que debería funcionar. Entonces, claro, la dieta es fundamental para que el efecto de la acupuntura, por ejemplo, de la fitoterapia sea mayor. Si no tenemos una buena alimentación, pues claro, tenemos bloqueo, tenemos el chi insuficiente, estancado, y eso nos va a provocar pues esos problemas de inflamación, hinchazón, dispepsia, que el paciente luego se queja y no se resuelve solamente con agujas. Si tú no pones de tu parte, o por ejemplo simplemente sobrepeso, que muchas veces ya nos vienen diciendo queremos acupuntura para perder peso, pero claro, nosotros te ayudamos a perder peso siempre que tú controles la dieta. Exactamente. Claro, exactamente. Encima lo queremos rápido. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, también, pues, aparte de la dieta, es fundamental la fitoterapia, la ciencia, pues, que a través de las plantas, ah, diríamos que curamos o tratamos de minimizar la sintomatología del paciente, como que equivale a la farmacopea, pero en China. Entonces, sobre todo funcionan con plantas, fundamentalmente plantas medicinales, y hoy en día, por suerte, pues tenemos diversos formatos de tratamiento, desde las clásicas como la farmacia china, sus hierbas, sus plantas que se introducen en la alimentación directamente, hasta ya vienen en cápsulas o en polvo liofilizado, ya viene todo preparado para el tratamiento. Entonces, es básico la fitoterapia para que la acupuntura sea más efectiva. ¿Perdón? Sí, la fitoterapia, claro, nos puede ayudar. Mira, por ejemplo, hay una fórmula que cuando estuvimos en China, en el hospital, vimos que la aconsejaban precisamente, no está orientada para eso, pero ayuda en dermocosmética, ¿vale? Y es, por ejemplo, hay una fórmula que se llama Buchon Yichintan, que se llama la elevación del chi dentro. Entonces, es una fórmula que está orientada para los prolapsos, es decir, cuando tenemos problemas de caída, pues del útero, del estómago, de órganos del intestino, de la zona, de lo que es de la zona centro del cuerpo hacia abajo. Entonces esa fórmula lo que hace es elevar el chi hacia la zona superior, ¿vale? Pues tonifica, es un super tonificante del bajo. Sí. Entonces, claro, ¿qué vieron? Que como efecto secundario levanta el pecho en la chica. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Fueron todas a comprarse la fórmula. Entonces, está indicada para el tratamiento del prolapso, pero claro, como es una fórmula que su efecto es tonificante, eleva el yang y el chi hacia arriba, pues todo lo que cae lo sube. Entonces, se utiliza secundariamente con ese efecto. Luego también en Shanghái había una farmacia de dermocosmética gigantesca en el barrio inglés, en el Fools Garden, y que está dedicada a dermocosmética. Entonces, pues sí que utilizan también la fitoterapia en ese aspecto. ¿Vale? Luego, pues la acupuntura ya la conocemos, y luego tenemos también la moxibustión, que es la técnica en la cual calentamos los puntos de acupuntura, pues de diversas maneras. Tenemos los llamados puros, o tenemos la moxa en polvo, que el 70% suele ser artemisa, y luego el resto pues suele llevar otras plantas,
sobre todo activadoras de la circulación de la sangre, como la Angelica sinensis, Ligusticum, para activar chi sangre, que es el objetivo de la moxa. Entonces, la moxa sobre todo se utiliza para patologías de tipo frío, ¿vale? Entonces lo que se pretende es calentar el punto para tonificar y movilizar el chi, la sangre del organismo. Entonces, por ejemplo, va muy bien en patologías articulares degenerativas de tipo artrosis, reuma por frío, la fibromialgia famosa, que no sabemos cómo tratarla muchas veces. Entonces, pues es muy efectiva en ese aspecto. Nos ayuda mucho a la acupuntura a que el efecto sea más inmediato, sí. Puede salirnos el paciente ya sin el dolor. Entonces, por ejemplo, pero sobre todo está indicado para una patología por frío. Por ejemplo, ahora en verano, el aire acondicionado, pues, lógicamente lo tenemos que poner. Si venimos de una temperatura alta y entramos en un sitio en la que la temperatura es muy fría, pues claro, ese contraste nos puede bloquear muscularmente una zona. Por ejemplo, tenemos la famosa tortícolis o una lumbalgia aguda. Entonces, en ese caso, como es un ataque por frío, diríamos, pues la moxa al calentar nos va a mejorar el efecto. Exactamente. Entonces, aparte de la aguja, la moxibustión en ciertos puntos nos va a mejorar el efecto de la eficacia de la técnica. Entonces, nos va a hacer analgesia y nos va a mejorar la movilidad. Luego tenemos el tuiná, que es el masaje chino, ¿de acuerdo? Que se utiliza con una serie de maniobras muy enérgicas y rápidas. Tiene 16 maniobras, no estoy equivocado, pero son muy efectivas para el tratamiento o complemento a la acupuntura o tratamiento propio, ¿vale? Para tratar ya no solo dolores o dolencias musculares, sino también, por ejemplo, puede tratar estreñimiento, puede tratar insomnio, puede tratar estrés. Y luego, por ejemplo, tenemos el tuina infantil, que es muy efectivo en los niños, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en los niños que tengan problemas de déficit de atención, de niños hiperactivos, en la eneurosis, que se trata también específicamente con tuina infantil, es decir, cuando se hacen pis en la cama y ya tienen una edad y no controlan todavía el fin. Entonces, niños, por ejemplo, de 10 o 11 años, que eso ya empieza a ser un problema, entonces pues tienen eso que no quieren ir pues, de excursión o no quieren irse, por ejemplo, de campamento con amigos por el problema que no controla la orina. Entonces, el tuina, hay una técnica específica de masaje de tuina para tratar la enuresia. Las ventosas, que es el tratamiento del cupping, es decir, las ventosas que pueden ser de diversos materiales, pueden ser de cristal, pueden ser de bambú, pueden ser, ahora son plastificadas, se pueden utilizar las técnicas clásicas con fuego para succionar y que se queden fijas en la zona, o podemos utilizar la pistola. Entonces van muy bien las ventosas para patologías agudas. Es decir, cuando tenemos a alguien con un dolor muy agudo, lo traduciríamos en medicina china por un estancamiento de chi y sangre, pues la ventosa lo que hace es, sí, al interrumpir un tiempo ese bloqueo y luego soltar, pues va a mejorar de golpe el chi, la sangre, el movimiento. Entonces vamos a quitar dolor y recuperar movilidad, ¿vale? Muy efectivo. Y el Qigong, pues es la gimnasia, diríamos que es parecido al Tai Chi, pero no es exacto. Es gimnasia china que se envía normalmente a los pacientes como tratamiento terapéutico, ¿de acuerdo? Para mejorar la movilidad, por ejemplo, o para relajar al paciente. Qigong. Sí, podéis preguntar si queréis, en cualquier momento, sí. Sí, nada, pero puedes preguntar, no hay problema. La lumbalgia para dolores, la ventosa es fenomenal.
De hecho, ayer en la consulta ya hicimos un tratamiento con ventosa, porque además venía el paciente con un dolor terrible y no podía, diríamos, cambiar de postura en la camilla. O sea, no, tuvimos que ayudarle a tumbarse y luego ya podía él levantarse. Entonces tenía un bloqueo que lo tenía aproximadamente 3 días y había tomado pues el típico tratamiento estándar, pues, Enantium, relajante muscular y tal. Y le habían incluso pinchado en el hospital un bolo de estos que ponen potente, pero no terminaba de mejorar. Entonces es muy efectiva a ese nivel. Aparte de las agujas, en las ventosas. Porque además del tratamiento también nos sirve como diagnóstico. Depende del color que quede la piel de la ventosa, nos indica cómo está el estado de la zona. Por ejemplo, se aparece un color muy violáceo, muy lila, violáceo, porque hay un bloqueo muy grande. Es decir, cuando hay un color rojo es más calor. Y cuando hay un color pálido es insuficiencia de sangre. Entonces, ahí la ventosa está relativamente aconsejada o desaconsejada. Porque si hay anemia en un paciente y ponemos ventosa, podemos hacer que se encuentre peor. Entonces nos sirve también como diagnóstico. Pero para los tratamientos de una patología aguda, tanto lumbalgia, por ejemplo, una E15, también muy efectiva, es una tortícolis, todo lo que sea agudo es rápido. Y en la misma sesión ya se va prácticamente con mucho menos dolor y con movilidad. Sí. A ver. Entonces, la salud y la enfermedad, lo que se trata en la medicina china es el equilibrio. Es decir, intentamos que el yin y el yang quede equilibrado. Entonces, tenemos varias teorías con las cuales se busca que haya un equilibrio entre la salud del paciente y la enfermedad. Es decir, porque como se dice en medicina china, no existe enfermedades sino enfermos. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es tratar a cada paciente de una manera individualista. Exactamente, no se pretende tratarlos como un número. Es decir, esta patología tiene esta serie de características, signos, síntomas, y entonces hay un protocolo que también se hace en medicina china, tal cual porque es medicina. Pero hay que ver una serie de variables que puede tener cada paciente de uno a otro, aunque el tipo de patología o síndrome sea similar o igual. Porque puede haber una serie de características que hagan que el paciente, diríamos, se derive más hacia un síntoma que a otro, ¿vale? Porque lo que hemos comentado antes depende de la dieta, de los factores medioambientales, es decir, de ambiente familiar, trabajo, si tiene más estrés o menos estrés. Entonces puede, diríamos, su cuerpo puede actuar sobre la enfermedad o reaccionar sobre la enfermedad de una manera u otra. ¿Vale? Entonces, sí, hay un protocolo, pero tenemos que hacer variaciones dependiendo del paciente. ¿Vale? Entonces, tenemos la técnica o la teoría básica en la cual se estudia o se llega al síndrome del paciente, pues tenemos varias. Utilizan los 5 elementos, que es esta que tenemos aquí representada, ¿vale? Que puede ser madera, que seguramente solo hemos oído hablar de madera, fuego, tierra, metal y agua, ¿vale? El yin y el yang, y luego los órganos, que ellos le llaman Chan Fu, porque ellos diferencian entre víscera y entraña, es decir, el órgano profundo es Chan y el superficial es Fu, ¿vale? Y entonces ellos los suelen relacionar por parejas. Es decir, por ejemplo, el hígado sería una víscera y su pareja sería vesícula biliar. ¿Vale? Eso luego a la hora de actuar sobre los meridianos es importante. Tenemos que conocer las parejas, pulmón con intestino grueso, corazón con intestino delgado, el riñón con la vejiga, el pulmón con el intestino grueso, creo que ya lo he dicho, y bazo con estómago.
Y luego tenemos el famoso órgano que se llama Sanyao o triple recalentador, que diríamos que es la envoltura del cuerpo, que está relacionado con el pericardio, ¿vale? Que es el maestro del corazón, ¿vale? Entonces diríamos que son los órganos, entre comillas, más etéreos, que no, físicamente, bueno, realmente se han descubierto que físicamente existe, porque la bolsa del pericardio sí que la tenemos ahí, y luego el Sanyao, diríamos que es el sistema fascia que ahora han descubierto que envuelven al cuerpo y protegen al cuerpo. Y ahora en la medicina occidental se ha comentado, tenemos un órgano nuevo que hemos descubierto que cubre al organismo y lo protege, que es el sistema fascia. Entonces, eso es lo que equivale en medicina china al Sanji o triple calentador. ¿Vale? Sí, es que depende de los textos, se llama Sanjiao o triple calentador. ¿Vale? Entonces, lo que hemos comentado, el sistema de órganos, aquí tenéis las parejas, ¿de acuerdo? Pulmón con intestino grueso, hígado con vesícula biliar, corazón sería intestino delgado, y luego tendremos Sanjay y pericardio, bazo estómago, riñón, vejiga. Luego tiene cada uno asociadas diferentes funciones, como es la función fisiológica tal cual la conocemos, el tejido del órgano, y luego sobre qué órgano de los sentidos actúa, ¿de acuerdo? Porque cada órgano va a actuar sobre un sentido. Por ejemplo, el hígado actúa sobre la vista, ¿de acuerdo? Y el vesícula biliar. Cuando tenemos patologías relacionadas con la vista, como por ejemplo puede ser una degeneración macular, puede ser una catarata, puede ser un orzuelo, una conjuntivitis, todo está relacionado, o tenemos que ir a mirar cómo está el hígado y la vesícula biliar, porque es el órgano de salida, o como en medicina china se dice, el orificio de salida de ese órgano o de esos órganos. Exactamente. Entonces, nosotros mirando eso, no, podemos intuir o diríamos investigar cómo está ese órgano. Entonces, pues, se le manda una analítica o vamos a ver cómo está, y entonces dice, anda, si tienes las transaminasas disparadas, el hígado está. Entonces, el cuerpo nos está, diríamos, pero yo no oigo a nadie. Ah, sí, que repita la pregunta, perdona. Sí, te entiendo, de acuerdo. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, eh, lo que vemos es, pues hay que ver cuál es el problema. Entonces, lo que hace el cuerpo es expresarnos que hay algún problema, no solamente a nivel visual o lo que estamos viendo, sino que seguramente a nivel órgano tenemos una afectación, nos está dando una. Exactamente, sí, como en el coche, cuando nos da un testigo. Por ejemplo, hoy en día, que ahora está muy de moda el acúfeno o el tinnitus, el ruidito del oído que es desesperante a veces, pues eso nos está diciendo que hay un problema seguramente en el riñón, ¿vale? O la vejiga, que es la pareja del riñón. Entonces tenemos que tratar el riñón, porque seguramente esa insuficiencia nos está indicando que nos está produciendo ese ruido. Entonces, seguramente es por cansancio, o sea, exceso de cansancio físico y mental. Porque en medicina china el riñón, diríamos que es el almacén de energía del cuerpo. Sí, se te acabó la energía, exactamente. Entonces, vamos a verle, uno de los síntomas es el orificio de salida, es decir, el oído, pues podemos tener vértigo de Meniere, podemos tener los acúfenos, ¿vale? Podemos tener otitis repetitivas, mareo, exactamente. Y luego también afectación por la zona por donde el meridiano de energía recorre ese órgano. Por ejemplo, el riñón o la vejiga, en este caso su pareja va por la zona lumbar. Entonces, claro, dice, uy, el paciente tiene continuas lumbalgias y no hay manera de que recupere. Y es que resulta que, claro, el riñón está agotado.
Y entonces, si no tratamos ese órgano, seguramente no mejore el resto o los síntomas o signos que nos está indicando o el cuerpo nos está dando a conocer. Sí, podemos, con acupuntura lo tratamos a través del meridiano, ¿vale? Pero, por ejemplo, con fitoterapia lo tratamos directamente al órgano, con las plantas. Claro, ¿cuál es lo bueno? Que cuando conocemos las dos cosas, pues la fitoterapia va a tratar al organismo de dentro hacia afuera y la acupuntura de fuera hacia adentro. Entonces, claro, sumamos y el efecto es mucho mejor, mucho más. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no veis las funciones del hígado? Aquí tenéis en la foto, veis cómo está el ojo. Y ahí el hígado nos está indicando que está sobrecargado. Cuando tenemos ojos rojos, nos está indicando que hay seguramente un ascenso de Yang hepático, que se llama. El ascenso de Yang es cuando el hígado, diríamos que su función es la de almacenar sangre y sobre todo es un filtro, ¿vale? Muy importante del organismo. ¿Qué pasa? Que por él pasa todo. Entonces, cuando se bloquea, normalmente por medicina china, si tratamos la emoción del hígado, es la ira y la frustración. Entonces, cuando estamos muy estresados, muy agobiados, pues se manifiestan ciertos síntomas en el organismo. Entonces, uno de ellos es los ojos rojos, ¿vale? Los dolores de cabeza, ¿vale? Sobre todo en la zona alrededor del ojo, ¿vale? También dolores en las sienes. Puede producir también a nivel del sistema musculoesquelético tendinitis o calambres, porque rigen los tendones y los músculos. ¿Vale? Entonces, contractura muscular. Sí, podría producir un temblor que eso, diríamos que se produce más a medio o largo plazo. En medicina china, el temblor se está relacionado con lo que llaman viento interno. Entonces, el viento es porque ya hay un bloqueo del hígado y la vesícula biliar mucho tiempo. Entonces, como no se ha tratado, ese viento se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Con temblores. Y uno de los temblores típicos son los tics en los ojos. Es decir, cuando a alguien el ojo pum, 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 se le activa, se le mueve solo o tiene tics o contracciones musculares involuntarias. Entonces, eso nos está indicando que hay una sobrecarga del hígado. ¿Y qué pasa si no lo tratamos? Que al final pues puede terminar en una hipertensión arterial, puede terminar en un ictus, en un infarto. Entonces, la medicina china diríamos que va por delante avisando con ciertas manifestaciones en el cuerpo, que oye, me pasa esto, oye, me pasa esto. Y si no le hacemos caso, pues al final la histericia. La histericia está relacionada, claro, con el problema del hígado. Hay un exceso de bilirrubina, en este caso, entonces te pones de color amarillento, ¿de acuerdo? Sí, claro. Lo que pasa es que lo que se hace es, diríamos, relacionar la medicina occidental con la medicina china. Por eso ahora se hace medicina integrativa. Entonces, claro, podemos tratarla desde los dos puntos de vista. Puedes tratar una, otra o ambas. Entonces, si tú controlas la emoción del paciente, con acupuntura, por ejemplo, podemos pinchar ciertos puntos del hígado para bajarle ese enfado o la ira y que el paciente esté más tranquilo, mandar una fitoterapia que trabaje a nivel emocional, pero también a nivel órgano, por ejemplo, que limpie el hígado y desbloquee, un depurador, que puede ser tanto fitoterapia china como fitoterapia occidental, ¿vale? Que no es necesario que sea china, pero podemos utilizar, por ejemplo, tienes rábano negro, zarzaparrilla, tienes un montón de cardo mariano, alcachofa, tenemos un montón de fitoterapia que nos puede funcionar, un limpiador hepático, y entonces eso también claro, va a mejorar a nivel orgánico y a nivel emocional, psicoemocional del paciente, que se va a encontrar mejor y va a estar más calmado.
y claro que al final lo que buscamos es un equilibrio de lo físico y lo emocional, ¿vale? El yin y el yang. Si lo que queremos es que estar lo mejor posible, ¿vale? Entonces, como dice, no hay curación, pero sí hay armonización, que es lo que buscamos, un equilibrio. Sí, es que en medicina china, en cualquier texto tú no encuentras curación, la palabra curación, encuentras armonización o equilibrio, claro. Porque al fin y al cabo somos algo dinámico. Entonces, estamos continuamente, sí, en movimiento y estamos expuestos a trastornos, alteraciones, ataques de patógenos internos, externos, emocionales, el clima. Entonces, el cuerpo se tiene que defender. Entonces, una de las premisas de la medicina china es mantener tu sistema inmunológico también a un nivel adecuado, ¿vale? Entonces, otro de los órganos que, por ejemplo, trabaja eso es el pulmón y el intestino grueso su pareja. Entonces, tenemos un punto muy importante que es de los llamados puntos llave, ¿vale? Tenemos 6 puntos llave en el cuerpo que trabajan una zona concreta del cuerpo. Entonces, hay un punto muy importante que está entre el dedo pulgar e índice de la mano, que se llama GQ, intestino grueso 4, en chino GQ, que significa elevación de la montaña, ¿vale? Pero cuando juntamos ambos dedos nos sale como una elevación, es ahí donde se pincha. Entonces es un punto fundamental porque lo que hace es eliminar el patógeno, es decir, y tonificar el sistema inmunológico, ¿vale? Entonces lo que hace es mantener nuestro Wei Qi, el sistema defensivo superficial, a un nivel alto para que el patógeno sea lo más débil posible y nos ataque lo menos posible. Entonces, también se trata la medicina china no solamente la patología, sino luego como preventivo, ¿vale? Que es lo ideal. Entonces, como dice, las emociones influyen en el funcionamiento de los órganos y el funcionamiento de los órganos en las emociones. Lo que acabamos de decir, hay que buscar un equilibrio exactamente. Cambios emocionales demasiado frecuentes o bruscos o que duran demasiado tiempo, como lo que has comentado antes, el temblor. Entonces, si dura demasiado tiempo una emoción como la ansiedad, que hoy en día la tenemos muy encima todos, eso nos va a provocar cambios bruscos a nivel orgánico, ¿vale? Y luego nos aparecen patologías de las cuales no queremos oír hablar, como un cáncer, porque, claro, porque están demasiado tiempo esa emoción interna y no sabemos cómo sacarla. Entonces, como aquí ha puesto mi compañera en el PowerPoint, las emociones anormales afectan a las funciones fisiológicas y perturban mecanismos del funcionamiento energético de los órganos. Entonces, a nivel energía, también afecta la función fisiológica del órgano. Es decir, si estamos muy bloqueados, muy ansiosos, muy deprimidos, el órgano también está con una función menor y nuestro sistema inmunológico, ¿qué es lo que ocurre? Que se nos viene abajo. Entonces, nos atacan los patógenos mucho más fuerte y más rápido. Eso. Es una emoción en exceso, claro. Una emoción anormal se refiere a una emoción superlativa, es decir, que no es normal. Es decir, tristeza podemos sentir en un momento dado o podemos sentir agobio, ansiedad, pero un tiempo determinado y a un nivel. Pero si perdura en el tiempo y eso es a un nivel muy alto, eso es anormal. ¿Vale? Sí, a eso se refiere. ¿Vale? Las emociones son las que conocemos, pero de una manera exagerada. Y un tiempo excesivo en el determinado o un tiempo que, que está demasiado tiempo ahí en el organismo. ¿Vale? Entonces, eso nos afecta a nivel emocional y orgánico. No, las emociones se tratan con acupuntura, pero también con fitoterapia, con qigong,
¿vale? Que le mandamos con tai chi, con meditación, con técnicas de relajación. Es decir, podemos hacer una serie de combinaciones. Y con fármacos en un momento dado, pero claro, ¿qué ocurre con la farmacología occidental? Que te dan un antidepresivo, pero no te solucionan el problema. Entonces, ¿qué pasa? Tomas el antidepresivo, duermes esa noche, qué bien, pero el problema sigue. Entonces, claro, y no lo resolven. Entonces, esto es una manera más natural y es de poner al cuerpo en funcionamiento, que no decimos que no se tomen en un momento dado, pero se pueden combinar, que es lo que se busca en la medicina integrativa, es combinar, ¿vale? Entonces, toman mucha menos cantidad de fármacos, pero eh, son más efectivos en el tiempo que lo tomas y luego es más fácil de quitar. Entonces tenemos aquí, ¿cómo se enferma el hígado? Un ejemplo aquí, síndromes del hígado y correspondencia con la medicina occidental. Bloqueo de chi hepático, que hemos dicho, ascenso del viento de hígado, que era el temblor, por ejemplo. Calor en hígado. Calor en hígado es el dolor de cabeza, hipertensión arterial, la traducción de lo que es calor en hígado. Cuando ves a un paciente o una persona muy, muy roja la cara, muy congestionada, ¿vale? Que siempre tiene calor en la cabeza, es calor en hígado. Viento calor que obstruye los meridianos. Pues eso es, a la larga es una parálisis facial, un ictus, ¿vale? Eso es obstrucción de viento calor que obstruye los meridianos. Luego a nivel muscular, contracturas muy fuertes, un calambre a nivel de tendones. La neuralgia del trigémino, problemas con el nervio trigémino, pues una de las causas suelen ser el estrés y la ansiedad que provoca, por ejemplo, los síndromes del hígado, ¿vale? Porque apretamos los dientes cuando estamos tensos, nerviosos, y nos provoca pues hiperpresión de la mandíbula, bruxismo. Exactamente. El bruxismo es primero y luego, claro, como tenemos el gran ganglio estrellado en la zona de la articulación temporomandibular, se irritaría el trigémino o el facial. Mejor que se irrite el facial que el trigémino. Pero cuando se irrita el trigémino, el par 5, si nos coge la rama mandibular o la oftálmica, nos podemos pegar un tiro porque el dolor es terrible. Se trata, ¿eh? Se trata, pero una vez que lo tratamos, también tenemos por eso la medicina china buscamos el origen del problema. Entonces, si tratamos el hígado y desbloqueamos el hígado, vamos a bajar el nivel de estrés, de ansiedad y entonces vamos a mejorar también a nivel de tensión muscular. Entonces, si solamente tratamos el trigémino, pues podemos quitar el dolor, pero no solucionamos el problema porque el paciente sigue teniendo ese bloqueo de hígado, ¿vale? Pero sí, la neuralgia puede ser derivada de un bloqueo, un ascenso de llano hepático, calor en hígado, ¿vale? Y luego también el estómago. Nos afecta porque tenemos el meridiano de estómago que nos pasa por la cara. Entonces también lo tenemos que tratar. El estómago por los 5 elementos controla, y el bazo, que es la pareja, controlan el músculo, y su emoción es el exceso de reflexión. Reflexión, es decir, obsesionarse con un problema. Es decir, el hígado es el estrés y la frustración, como tenemos aquí. No ves contractura, cefalea, ojo rojo, hipertensión, ictus, todo lo que manifiesta el hígado. Y el estómago es emoción excesiva sobre un pensamiento, obsesionarse con un problema, y luego es también en problemas musculares, debilidad, dispepsia, malas digestiones. Entonces cada órgano tiene una manifestación, exactamente. Luego, por ejemplo, el pulmón, que lo hemos comentado antes, que era un órgano muy importante porque controla el sistema inmunológico, diríamos, mantiene nuestras defensas a un buen nivel, ¿de acuerdo? Y luego su
diríamos, su órgano o sobre el cual actúa es sobre la piel. ¿Vale? No, es el pulmón. Sí, sí. A ver, el hígado puede manifestarse a nivel de la piel porque diríamos que está muy tóxico, es decir, muy bloqueado a nivel pues, de obstrucción. Pero el pulmón es el que manifiesta, diríamos, actúa sobre la piel. Porque en medicina china el hígado es el que hace que el chi, o sea, que la circulación de la energía fluya. Si el hígado se bloquea, no deja pasar el chi, se queda estancado. Entonces provoca esas manifestaciones. ¿Vale? En la teoría básica decimos que es el que mantiene libre las vías de paso. Si no funciona bien, bloquea las vías de paso. Entonces, el bazo y el estómago, que es los otros órganos, diríamos que es lo que hacen la función de digestión cuando comemos y producen parte de la energía. Si el hígado no mantiene libre esa vía de paso, la digestión se hace muy pesada y muy lenta, que es lo que suele ocurrir a la gente cuando estamos muy ansiosos o preocupados por un problema, que comes y se produce hinchazón abdominal, la barriga se inflama, la digestión es muy lenta, se produce reflujo gastroesofágico, ardor. Entonces, es porque el hígado está afectando al estómago y al bazo. Entonces, tenemos que trabajar el hígado y el bazo estómago. Luego, el estómago y el bazo hacen que el chi se forme cuando comemos y asciende el chi hacia la zona superior del cuerpo, hacia el pulmón. Y el pulmón lo distribuye al sistema defensivo y al resto de órganos. Por eso es muy importante. Por eso en los cánceres, cuando llegan al pulmón, dice adiós, metástasis, porque el pulmón distribuye el oxígeno, recoge el dióxido de carbono, pero también distribuye la energía al resto de órganos. Y actúa sobre el sistema inmunológico. ¿Cómo y por qué se desequilibra el pulmón? La emoción del pulmón es la tristeza, ¿vale? Otra emoción, hemos dicho, el hígado es la ira y la frustración, el bazo y el estómago es la reflexión, obsesión, y la emoción del pulmón es la tristeza. Y el exceso de trabajo del órgano es cuando está muy expuesto al frío, con factores climáticos y al viento. ¿De acuerdo? Es decir, cuando está muy expuesto al frío y al viento, pues nos solemos resfriar, sobre todo si el sistema inmunológico no está fuerte, solemos resfriarnos con mucha frecuencia. ¿De acuerdo? Y el riñón, ¿qué ocurre con él? Pues resulta que el riñón es uno de los órganos más importantes en medicina china, porque como hemos comentado antes, es el almacén de la energía, ¿vale? Es el que, diríamos, almacena la energía y es el que almacena lo que heredamos de los padres. Cuando diríamos que se nos forma, la esencia, que los chinos le llaman el qin, se almacena en el riñón. Es decir, es lo que heredamos del padre y de la madre. Entonces, hay gente que tiene un chin más fuerte y un chin más débil, que es lo que traduciríamos en la naturaleza de la persona. Diríamos, esta persona es de naturaleza más fuerte, este es más débil, pero se puede trabajar ese chin, ¿vale? Uno puede ser por naturaleza más débil, pero alimentándonos bien, tratándonos bien, haciendo ejercicio, eh, podemos equilibrar y tener un chin más fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, como dice, el riñón la resistencia al estrés, es decir, hasta que se nos agota. Por eso es el trabajo físico y mental. Entonces, si tenemos un riñón potente, podemos con todo, ¿de acuerdo? Luego, la fertilidad es importante, también que el riñón está fuerte, porque es la esencia, es lo que almacenamos de energía o lo que tenemos como naturaleza.
Entonces, la persona que tiene una insuficiencia de riñón muy fuerte, lo vamos a ver con unas ojeras negras muy importantes en la cara, una tez cetrina, así como grisácea, debilidad en los huesos, problemas de oído, los mareos, el acúfeno que hemos comentado antes, el ruidito del oído, el vértigo, debilidad en la zona lumbar. Entonces, la fertilidad va a ser más difícil en ese paciente, porque no tiene la suficiente fuerza pues para, diríamos, liberar su esencia. Le va a costar más concebir. Entonces, hay fórmulas, fitoterapia, aparte de tratarnos con acupuntura, para fortalecer los riñones. Entonces, hay una serie de fórmulas, por ejemplo, hay una que se llama Liu Wei, que le llaman la primera joya, que trabaja sobre todo la esencia. Entonces, se suele tomar con mucha frecuencia para que tonificar ese riñón. Luego, comer alimentos que tonifiquen los riñones, por ejemplo, el sésamo se utiliza mucho, el sésamo negro, es muy tonificante del riñón, y luego las algas marinas, los mejillones, ¿vale? Alimentos del mar sobre todo tonifican el riñón, ya que en los 5 elementos es el agua, entonces todo lo relacionado con el agua tonifica el riñón. Luego, ¿cómo afecta a nivel de cuerpo y mente? Cansancio, que es lo que hemos comentado, si el riñón está muy insuficiente produce cansancio, miedo a todo, porque su emoción es el miedo, ¿vale? El pulmón es la tristeza, el riñón miedo. Deterioro de los huesos, pérdida de oído, ¿vale? Lo que hemos comentado antes, acúfenos, ruidos. Y miedo a exceso de trabajo. Claro, cuando estás agotado, pues cuando te viene mucho trabajo, dices, ¿y ahora cómo afronto yo esto? ¿Vale? Tenemos ese desequilibrio. ¿De acuerdo? Y luego la circulación de la energía, que son los meridianos sobre los cuales trabajamos con acupuntura. ¿De acuerdo? Este sería como un mapa o unas carreteras sobre las cuales pinchamos para trabajar esos órganos que hemos estado hablando. Entonces, lo que se hace es que los meridianos tienen un recorrido interno y otro externo, dependiendo de que sea una víscera o una entraña. Es decir, por ejemplo, el pulmón, que es la víscera, es interna. Su pareja intestino grueso, en la entraña, es externa. Entonces, uno tiene el meridiano más profundo y el otro más superficial. ¿De acuerdo? Entonces, vamos trabajando cada canal como un mapa. Vamos trabajando un mapa y cada carretera o cada canal es un órgano. ¿De acuerdo? Entonces tienen un orden de recorrido. Los meridianos llevan la energía, que es lo que llamamos chi, y la sangre, que es el shu. ¿Vale? Entonces lo que hacemos con la acupuntura es, al pinchar, que movilicemos esa energía y la sangre del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo sobre qué órganos queramos actuar, pues vamos a pinchar unos meridianos u otros. Luego también podemos pinchar a nivel local donde tenemos dolor. ¿De acuerdo? Entonces, en la consulta, el diagnóstico, que es lo difícil, pues buscamos las pistas para descubrir qué está fallando y cuál es la causa. Es decir, lo que hace la medicina china es buscar desde el síntoma la causa que provoca ese síntoma o esos signos. Es decir, los ojos rojos, que lo provoca. Es decir, no nos paramos en decir una conjuntivitis, ponte estas gotas para esto. Ya, no. Claro, vamos a buscar por qué se ponen los ojos rojos así. Es decir, entonces no tratamos solo el síntoma, sino tratamos la causa del problema. Por eso nos gustó la medicina china. Y es como un rompecabezas, un puzzle. Es decir, el cuerpo nos está manifestando, pero ahora tenemos nosotros que montar el puzzle para saber qué leche pasa aquí exactamente. ¿Qué está ocurriendo aquí que no se le resuelve el problema? Sí, pues algo así. ¿De acuerdo? Entonces es muy complicado, lo sabemos, pero es muy bonito de estudiar. Lo que pasa es que una vez que nos metemos en esto, no terminamos nunca. ¿Vale? Entonces, ¿qué se tiene en cuenta?
el conjunto del organismo, funcionamiento e integridad, es decir, no solamente el problema físico, sino tenemos que ver el problema emocional del paciente. Claro, tratamos el problema de manera global. Es un tratamiento psicosomático. Es decir, porque al final tratamos la mente y el cuerpo. Y tenemos que equilibrarlo, por eso el famoso yin y yang. Exacto. ¿Qué proceso sigue una consulta de medicina china? Pues primero el diagnóstico, ¿de acuerdo? Cuando entra a la consulta, importante el interrogatorio, y lo primero que te hacen es tomarte el pulso. El pulso nos va a indicar una serie de problemas y qué órgano está afectado, ¿vale? Cuando se estudia pulso, vemos cada punto sobre el cual tocamos es un órgano, ¿de acuerdo? Entonces, vemos el pulso y la lengua, ¿de acuerdo? El color de la lengua, si tiene capa o no tiene capa, cómo en la lengua si está engrosada, es decir, si es más gruesa o más fina, si tiene marcas dentales o no, si cuando sale la lengua está temblorosa o no. Por ejemplo, el temblor de la lengua nos está diciendo que hay viento. Lo que hemos comentado antes del hígado. Hay viento de hígado cuando sale tembloroso. Entonces nos está diciendo, este paciente a largo plazo puede tener un problema de hipertensión, puede tener ictus, o lo tiene ya. O tiene mareos recurrentes o vértigo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, el pulso, lo que hemos comentado antes, es lo primero que se hace cuando se toma en la consulta. Entonces tenemos, mira, observación de pulso. Cada zona, dependiendo de la mano izquierda y la mano derecha, es un órgano. Cuando toca, por eso se toma el pulso con 3 dedos, como habéis visto antes en la foto. Porque cada dedo nos está indicando cómo está el pulso en un órgano. En el lado izquierdo tenemos corazón, hígado y riñón, es decir, y su pareja correspondiente, corazón con intestino delgado, hígado con vesícula biliar y riñón con vesícula. En China se le llama a cada zona Kunguan Chi y luego cada órgano Xingan Shi, ¿vale? Y luego en la mano derecha, pulmón, bazo y el riñón, pero a nivel superficial, que sería Sanya, ¿vale? Sería el envoltorio del cuerpo, ¿vale? Entonces, dependiendo, lo primero que se hace en consulta es tomar el pulso con de la mano izquierda y de la mano derecha. Entonces, no solamente vemos como en medicina occidental la frecuencia cardíaca, sino que vemos cómo es ese pulso, si es superficial, si es profundo, si es rápido, si es lento, si es fuerte, si es débil. Entonces nos está diciendo cosas. Sí, sí. Normalmente tomamos en la arteria radial, ¿vale? Pero antiguamente se tomaba en la pedia también, abajo y en la carótida. Pero fundamentalmente lo toman el radial, el arterial, ¿vale? Entonces lo que se hace es ver si el pulso es superficial, pues nos está indicando que puede haber un ataque al sistema inmunológico, es lo que ellos llaman pulso flotante. Cuando estamos resfriando, tomas el pulso y nada más apoyas los dedos ya lo notas. Y muy fuerte. Y dices, puede ser que nos está atacando. Oye, me pica la garganta, me empieza a notar como dolor de cuerpo, escalofrío. Dices, te está atacando el patógeno. Luego, por ejemplo, un pulso que está muy profundo, que nos cuesta muchísimo encontrarlo. Es decir, estás ahí un rato y dices, joder, que no encuentro. Dices, sé que está vivo porque me está hablando, pero. Y eso es una insuficiencia. Es decir, una persona que tiene una patología crónica muchísimo tiempo. Por ejemplo, alguien que toma antidepresivos mucho tiempo, tiene un pulso muy, muy débil, muy profundo. Lo que llaman en medicina china filiforme. Es un pulso que lo notas y ya no lo notas. Lo notas y se te escapa. Lo notas y se te escapa. Es como un hilito que se te escapa. Eso es filiforme. Sí. En medicina china diferencian 28 tipos de pulsos, pero bueno, con el controlar 10 o 12 es muy complicado. Luego la lengua, que también se utiliza para diagnóstica, ¿vale?
Hay, como vemos, una lengua B engrosada, muy gruesa, que ocupa más espacio que la cavidad bucal. ¿De acuerdo? Eso nos está indicando que hay humedad, exceso de líquidos en el cuerpo, inflamación. Y no ves marcas en los dientes, marcas dentarias. ¿De acuerdo? Exactamente. Cuando alguien saca la lengua y dice, ¡wow! Y dice, problemas de esto. Digestiones lenta, pesada, frío, debilidad muscular, dolores crónicos. Entonces, seguramente, dice, hay que trabajar la zona media del cuerpo. Y aquí, como veis, la representación de la lengua, cada zona es un órgano. La punta de la lengua es corazón, los laterales es hígado y vesícula biliar, la zona central brazo estómago y detrás riñón. ¿De acuerdo? Mira, en cambio, esta lengua, mira qué capa blanca, súper, parece que se ha echado harina o azúcar glass en la lengua. Eso nos está indicando que hay una humedad o un ataque de patógeno externo que afecta al sistema digestivo. Tenemos humedad y frío en la zona interna. Una capa amarillenta nos indica que es calor. Blanca, frío. Y amarillenta, mucho calor. La punta, cuando está roja, indica que hay problemas de corazón, que puede ser emocional, como insomnio, pesadillas, gente que no duerme, taquicardia, hasta problema funcional del órgano. ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí una capa. ¿Veis? Aquí una lengua con capa, diríamos que se agrieta, ¿vale? Es porque hay signos de calor, hay humedad y calor. Y luego la de abajo del todo no tiene capa, es porque tendríamos lo que llamamos una insuficiencia de yin, es decir, de líquido, falta de líquido en el cuerpo, se deshidrata. Y luego cuando tenemos una línea en el centro de la lengua, nos está indicando que hay un surco en la lengua, hay una insuficiencia de sangre, falta de líquido, y también a nivel emocional que ha habido un problema que ha tenido la persona en un momento dado de su una frustración, un problema emocional, algo muy fuerte, entonces se marca la lengua. Además nos falla, lo pregunta y dice, ¿y cómo lo sabes? Dice, no, sí, es como una cicatriz, exactamente, como algo que te ha impactado a nivel emocional y se marca en la lengua. ¿Veis? Aquí tenemos más lengua para que veáis. Entonces, como hemos dicho, ¿no veis? Aquí también hemos añadido, justo detrás de corazón sería pulmón, en el centro bazo estómago y arriba riñón y vejiga. ¿De acuerdo? Y los lados, hígado y vesícula biliar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una lengua así de roja, esto es súper calor, ¿vale? Fuego, a nivel interno. Y luego, por ejemplo, una lengua violácea es estancamiento de sangre. Cuando alguien tiene dolor muy fuerte, muy fijo a nivel interno, es porque la sangre está estancada o bloqueada. Entonces se pone de color lila, así violáceo. Y también, por ejemplo, en las mujeres, cuando les va a venir la regla, se pone también la lengua violeta. Claro, porque hay una acumulación de sangre que tiene que salir y está estancada. Entonces se pone violáceo. Y esta, por ejemplo, que vemos aquí, que ves que se ve como amarillenta y se pone negra en la zona del riñón. Eso es indicativo que hay un proceso de agotamiento del riñón excesivo. Esto puede ser, por ejemplo, después de una quimioterapia, ¿vale? Un cáncer. Entonces se pone la lengua como negra. Hay un agotamiento de la esencia. Estamos perdiendo la energía. Exactamente. Y esta, por ejemplo, que llamamos una lengua, esta que se ve así pelada, esto es una lengua geográfica o en mapa, porque tenemos una afectación a nivel de estómago. Eso se llama insuficiencia de yin de estómago y se está cargando, diríamos, el sistema digestivo. Eso a la larga puede ser un cáncer de estómago, de colon, si no se trata. Esto es peligroso,
Cuando los chinos ven esta lengua, esta o esta, dice, oh, nos queda poco. O sea, si no lo tratamos. ¿Veis? Por ejemplo, una anemia se vería una lengua pálida. Es decir, cuando tenemos un paciente que le falta sangre o tiene anemia, la lengua está muy blanca, muy pálida en general. ¿Vale? Una insuficiencia de energía, pues se ve capa blanca, pálida también, pero con marcas dentarias. Antiguamente se miraba la lengua. Los médicos miraban la lengua, el fondo de ojo. Ahora no miran. Pues eso es muy importante. Es importante porque nos dice cosas. Cuando tenemos una capa blanca a nivel del centro, en bajo estómago, que dice algo te ha sentado mal, que es lo que solemos decir, algo que has comido mal, se te pone la lengua, la capa se te forma. O amarillenta si es algo de calor. Exactamente. Y entonces, fijaos, cuando hay una anemia, pues mira, la lengua está pálida, casi no hay capa blanca y luego tienes mareos, fatiga, palpitaciones, falta de concentración, insomnio. Es decir, la lengua nos está diciendo también o nos está corroborando o confirmando los síntomas. Una falta de energía, fatiga, poco apetito, sudoración espontánea, es decir, que suda al mínimo esfuerzo, sin hacer nada, dificultad para respirar, es decir, esto, como disnea al mínimo esfuerzo, que anda, sube una escalera, exactamente, porque hay una fatiga. Sentirse preocupado sin razón alguna. Por ejemplo, cuando la lengua está pelada y roja, pues eso es, por ejemplo, una insuficiencia de yin, ¿vale? Que, por ejemplo, esto ocurre mucho en las mujeres cuando están en la menopausia. O el climaterio, sofoco, sudor por las noches, insomnio, irritabilidad, zumbido en los oídos, menopausia porque afectan al riñón, menopausia, menstruación irregular, ¿vale? Entonces, la lengua y el pulso está relacionado o no corroboran los síntomas, ¿vale? Que esto es lo que hacen en el tratamiento en el hospital o en la consulta, en el interrogatorio. Te preguntan los síntomas, qué comes, cómo vas al baño, esa es otra pregunta importante en medicina china, cómo comes, cómo duermes y cómo vas al baño. Lengua y pulso. Pregunta fundamental. Y en las mujeres, ¿cómo tienen la regla cuando la tienen? Si la tienen adelantada, retrasada, y abundante, escasa, si le duele o no cuando le viene, si tiene coágulos en la sangre de la menstruación. Todo eso lo preguntan. Entonces, lo corroboran con la lengua y el pulso. Entonces, una vez que sabemos qué es lo que ocurre, pues se hace el tratamiento. Es decir, seleccionamos el tratamiento con acupuntura o no, si es con fitoterapia y la dieta, según el diagnóstico del paciente. Se puede utilizar las tres cosas, una, dos o tres. ¿Vale? Por ejemplo, una lumbalgia puede ser causada por varios trastornos internos distintos, lo que hemos comentado antes. Una insuficiencia del riñón o un bloqueo de hígado, lo que tú has comentado antes, que si venían bien poner las ventosas. Una lumbalgia puede ser por diversas causas. Si es una lumbalgia aguda, pues porque hay un bloqueo de hígado muy importante, entonces utilizamos la ventosa. Pero si es una lumbalgia crónica repetitiva, pues utilizamos, por ejemplo, moxibustión, porque es del riñón y es por frío. Entonces aplicamos calor. Claro, no es que, por ejemplo, para una lumbalgia no nos vale todo, depende de qué naturaleza tenga la lumbalgia. ¿Vale? Claro, que es lo que nos gusta de la medicina china. La medicina occidental te dice antiinflamatorio y ya está. Ponte la manta eléctrica. Pero si no es por frío, ¿qué pasa? Te pones peor. Y luego hay gente que te dice, pues yo me he puesto calor y me duele más. Claro. Y se me irrita el nervio si tiene ciática. Dices, pues no, porque no es por frío. Entonces hay que abordarlo de otra manera. Y, por ejemplo, podemos añadir otras técnicas como hemos comentado, ventosa, moxibustión o electroacupuntura. Por ejemplo, si tenemos una ciática, podemos pinchar agujas con corrientes. Entonces, actuamos sobre el nervio para calmarlo. En la neuralgia del trigémino, que hemos comentado antes, se pone acupuntura con corriente. Electroacupuntura para sedar al nervio.
y luego ya tratamos el problema de raíz. ¿Qué está causando esa neuralgia del tríceps? Claro, hígado por la ira, irritabilidad, entonces apretamos los dientes, entonces nos vamos a tratar el problema crónico. Tratamos lo agudo y luego el problema de base. ¿Vale? Aquí tenemos las diferentes técnicas: acupuntura, moxibustio y la pentosa. ¿Vale? La acupuntura, pues la inserción de las agujas, que son muy finas, y actuamos a través del sistema nervioso, modificando la señal eléctrica y haciendo que equilibremos las funciones. Lo que hacemos, que son los meridianos de energía realmente, esos caminitos que hemos comentado antes son nervios, en la mayor parte. También son vasos sanguíneos importantes y sistema linfático. Pero fundamentalmente pinchamos sobre el recorrido de los nervios. Entonces, actuamos a nivel eléctrico. Entonces, lo que hacemos al pinchar es provocar una señal en el sistema nervioso central, normalmente en el hipotálamo, y liberamos ciertos neurotransmisores. Por eso se dice que si la acupuntura produce efecto analgésico. Efectivamente, sí produce efecto analgésico porque liberamos endorfinas, liberamos encefalina y actúa. Cuando hacemos masaje, claro, cuando hacemos masaje y tocamos ciertos puntos, claro, por eso liberamos. Lo que pasa es que la aguja es más potente porque introducimos a nivel y tocamos el nervio, que a veces producimos una descarga eléctrica, que es lo que los chinos llaman dachi, la llamada del chi. Entonces, ¡pum!, produce una descarga y esa descarga, ¡pum!, actúa sobre el sistema nervioso. Entonces, si luego además dan masaje, pues todavía potencian más el efecto. Entonces, las agujas son de acero, normalmente hoy en día, antes eran de plata, de oro, de bronce, pero hoy en día son de acero hipoalergénica y también se llaman filiformes, porque tienen una punta muy fina, de un solo uso y se desecha. Aunque sea el mismo paciente, y por ejemplo pinchemos la parte de delante del cuerpo y luego queramos pinchar la parte de detrás, le ponemos otra. Sí, vienen en blister cerrados al vacío envasado, que pueden venir en blister 10 agujas juntas o también vienen en blister individuales. A mí me gustan más en blister individual. Porque si abres un blister común y lleva 10 y utilizas 6, pues dices, ya la acabo con la otra. No hace gracia dejarla salir. Entonces, después de que la acupuntura actúe, valoramos el caso, seleccionamos los puntos y se deja entre 20 y 40 minutos, que es más o menos el tratamiento. Podemos utilizar al mismo tiempo acupuntura, moxibustión, electroventosas, ¿vale? En el mismo tratamiento, masaje. Sí, eso es moxibustión. A ver, el calor, si utilizas el puro, tienes que controlarlo con la distancia y luego siempre poniendo el dedo encima de la piel. Una cosa que siempre a los alumnos les decimos en la consulta y cuando tratamos es que apliquen y apoyen el dedo. Porque, por ejemplo, si tenemos un diabético, ¿qué pasa? El diabético no controla la temperatura de la piel, entonces dice, no me quema, hasta que le hace una quemadura. Entonces, claro, entonces tenemos que ir controlando la piel, la temperatura. Entonces es una técnica que es muy efectiva. También se utilizan otros mecanismos para aplicar la moxa, que son unas cajas de madera que ponemos encima la moxa y se ponen encima de superficies grandes. Por ejemplo, en una lumbalgia, por frío, aplicamos la caja de madera sobre la espalda. Entonces, eso produce un calor que se reparte y es muy agradable. ¿Vale? Entonces, la moxa se utiliza unos 5 o 10 minutos. ¿Vale? O se aplica directamente sobre cada punto un par de minutos, sobre los puntos que queramos seleccionar o queramos tratar, o utilizamos la caja, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿veis? Agujas son filiformes, este sería el mango y la punta siempre fina, de diferentes medidas, ¿de acuerdo? Los chinos miden en pulgadas, ¿vale? Que ellos le llaman chun,
Se escribe cum, pero es chun, y abajo sería la equivalencia en milímetros. ¿Vale? Entonces tienen medio chun, un chun y medio, entonces son 15 milímetros, que son 1,5 centímetros, 2 centímetros y medio, 4 centímetros, 5, ¿vale? Pero se refiere al cuerpo de la aguja, no a toda la aguja. Exactamente. La medición viene en relación a lo que pinchamos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí normalmente solemos utilizar para el cuerpo las de un chun o chun y medio, es decir, de 25 a 40 milímetros. Si es alguien muy grueso o en zonas muy grandes, por ejemplo, en glúteos, cuando queremos pinchar en ciática, utilizamos las de 2 chun, 5, pero ya 5 centímetros es tele. En China, sí, en China utilizan las grandes, porque además no van sin compasión. No es necesario, sí, y no es necesario, pero porque utilizan una técnica que se llama transfixiar. Entonces lo que hacen es pinchar con una sola aguja varios puntos. Por ejemplo, en la neuralgia del trigémino, que viene al caso, por ejemplo, pinchan desde la zona de la mandibular, que equivale a estómago 6, y sacan la aguja por la zona de la sien. Y entonces atraviesan toda esa zona, pero utilizan una aguja de 2 chun o 2 chun y medio. Porque lo que hacen es pinchar zona del recorrido del nervio para calmar el dolor. Lo que pasa es que es más agresiva la técnica, es más efectiva, pero hay técnicas que aquí que estuvimos viendo en el hospital allí que son difíciles de aplicar aquí, ¿vale? De acuerdo. Entonces, en la eficacia de la técnica tenemos la historia clínica, lo que hemos comentado antes, diagnosticar y diferenciar el síndrome de forma correcta, posición del paciente, horario del tratamiento personalizado, etc. ¿De acuerdo? Métodos de punción, pues tenemos diversos métodos. Luego, prevención y retención de aguja, porque, por ejemplo, si alguna vez una aguja se nos dobla, hay que extraerla, nunca dejarla puesta. ¿De acuerdo? Si alguien se desmaya, es decir, si alguien se empieza a sentir mal, fuera agujas. ¿De acuerdo? Y luego tenemos unos ciertos puntos, por ejemplo, hay uno debajo de la nariz, que si alguien pierde el conocimiento, aunque sea con la uña, estimulamos y se quita el dolor. Dumai 26, exactamente. ¿El científico funciona de verdad? Pues tenemos una serie, si nos metemos en PubMed, tenemos un montonazo de artículos y además, según la OMS, que os voy a poner, aquí nos saca el doctor House, porque como siempre duda. Entonces, de la medicina no tiene efecto, sí que tiene. ¿Es preventivo o terapéutica? Pues las dos cosas. Si se realiza el tratamiento con medicina, ¿se debe de dejar la medicina occidental? No. ¿Y qué enfermedades puede tratar? Pues mira, esto es una lista según la OMS, o sea que no he inventado, según la Organización Mundial de la Salud. Tenemos respiratorias, por ejemplo, sinusitis, rinitis, catarro común, bronquitis a nivel de boca, dolor de muela, gingivitis, faringitis neurológica, oculares. O sea, trata un montón de patologías y están reconocidas. ¿Vale? Y luego, bueno, aquí tendríamos lesiones que ya hemos puesto. Por ejemplo, puedes tratar un E15, ¿vale? Hablando de lesiones osteoarticulares. Por ejemplo, la podemos utilizar con ventosa para quitar el dolor. Puntos que podemos tratar, principio terapéutico, ¿de acuerdo? Contracturas, ¿vale? Las causas según la medicina china, ¿lo veis? Afectados en las contracturas, el riñón, bazo, el hígado, la vesícula biliar, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los órganos que vamos a tratar. Podemos tratar con agujas, con digitopuntura, es decir, estimulando con los dedos, moxibustión, masaje, tuinap, ventosas. ¿No veis? Aquí tenéis un ejemplo con agujas, tratamiento de espalda. Otra patología que también se puede tratar es la obesidad, pero con lo que hemos comentado antes, que todo depende del paciente como coma. Nosotros le podemos ayudar, pero si exactamente, si no hace una dieta adecuada, nosotros no podemos hacer hasta cierto. Y nada. Y esto, pues, por ejemplo, sería la presentación. Así que muchas gracias a todos por la atención y aunque es poco tiempo, pero hemos dado una visión
general de lo que es la acupuntura o el tratamiento para la salud. ¿Vale? Nada, a vosotros por estar.